días nuevamente, les damos a todos la bienvenida y vamos a empezar ahora con el primer conversatorio de lengua española y literatura. Muchos no saben que esta es un área en la que también trabajó nuestro homenajeado Humberto López Morales. Le vamos a dar el pase entonces al moderador de la mesa, quien va a presentar a los panelistas. Don Roberto Cariaga, del Mercurio. Hola, buenos días. No sé si está prendido este micrófono, sí. Hola, buenos días. Muchas gracias por venir a esta mesa, por estar en este homenaje. Como saben, este momento lo vamos a dedicar a esta relación entre el lenguaje y literatura. Y va a estar con nosotros el profesor Rodrigo Cánovas de la Universidad Católica, profesor Miguel Donoso, director del Instituto de Literatura de la Universidad de los Andes, y también Cristiano Paso, profesor de la Universidad Católica, investigadores. Ambos, los tres, son investigadores literarios y han trabajado de alguna forma los temas que nuestro homenajeado de hoy, don Humberto, también trabajó, ¿no? También hizo durante mucho tiempo. Como escuchábamos hace unos minutos, en la conferencia inaugural, el español fue tratado acá en su dimensión de lengua utilitaria, política incluso, expansiva internacional, de lengua franca, de uso. Y eso fue un ámbito en el cual Humberto López hizo muchísimo trabajo, ¿no? Fue muy importante en toda su carrera. Pero también ha hecho un grandísimo importantes aportes en la investigación, documentación y reflexión sobre el desarrollo de la literatura, ¿no? La literatura latinoamericana, literatura hispanoamericana, literatura del Caribe, haciendo, por ejemplo, algunas ediciones críticas muy relevantes, algunas más o menos relativamente muy importantes, como La Celestina de Fernando Rojas, su edición de críticas de teatro renacentista, medieval, y comedias de Bartolomé Torres de Navarro, entre otras cosas. Me parece que en esa zona lo que ha hecho el profesor también ha sido dar cuenta de este material inestable, en movimiento, de la literatura y de la lengua, ¿no? Como la lengua tiene en estos ámbitos literarios del lenguaje popular, se expresa de manera más creativa, no únicamente funcional, no únicamente transaccional, sino en estas zonas de creatividad, de rareza, viveza, y que a la larga también se vuelve canónica, ¿no? Se vuelve central en nuestra forma de entendernos. Espero que sea posible que podamos conversar un poco de esos temas con nuestros invitados hoy día, y me gustaría partir por una pregunta muy amplia, ¿no? Una idea más amplia, ¿no? No sé si dedicarnos específicamente al trabajo de nuestro homenajeado, pero ¿qué ha hecho, según ustedes, por ejemplo, qué hace la lengua? ¿Cómo hace la lengua? ¿Cómo el movimiento de la lengua, ese espacio tan inestable, termina impactando el trabajo literario? Se lo pregunto a Miguel, pensando en los trabajos de ediciones críticas, ¿no? que necesitan, lo que hizo don Humberto muchas veces fue investigar estas ediciones críticas para ver cómo originalmente esos textos nos llegan hasta el día de hoy, documentar lo más posible el origen, donde ahí aparece la lengua original, la lengua. Miguel lo ha trabajado él también en su trabajo, hacer esas ediciones críticas. Se lo pregunto también a ustedes también, ¿cómo piensan que el lenguaje oral, la lira popular, por ejemplo, también da cuenta de esa zona del lenguaje que es muy concreta, muy específica y que es muy rica, ¿no? ¿Qué hace ese lenguaje? El lenguaje callejero que llega y se transforma en canónico a la larga durante el tiempo. También me interesa saber, por ejemplo, qué es lo que ha hecho el teatro, ¿no? Don Humberto ha sido un investigador del teatro también. Y también nuestro colega es un investigador del teatro contemporáneo. ¿Cómo aparece esa lengua en escena y cómo va transformándose en una voz que nos va a representar? Podemos partir por Miguel, si quiere. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a Natalia por la invitación a participar en este simposio. A mí me parece que el trabajo con
con la palabra, en este caso con el trabajo como filólogo de don Humberto es muy destacable, y creo que hay una coherencia en la vida académica, en su trabajo como académico, que atraviesa todo lo que él ha hecho. O sea, ha trabajado el teatro, dramaturgos tempranos hispánicos de la época medieval, buscando el gran problema de si hay o no teatro castellano medieval de origen litúrgico, que es un tema que se discutió mucho y en el cual él entró hace ya bastante tiempo. El libro más conocido es este, Tradición y Creación en los orígenes del teatro castellano. Cualquiera que estudie el teatro medieval castellano tiene que pasar necesariamente por los trabajos de don Humberto, que en su minuto estuvo discutiendo con Fernando Lázaro Carreter y con los grandes filólogos españoles que estudiaron el tema del origen del teatro castellano. Él le editó también a Juan de la Encina y a Bartolomé de Torres Navarro, como dijo justamente Roberto, que son dos dramaturgos nacidos en el siglo XV y muertos a comienzos del siglo XVI. O sea, en propiedad se puede hablar de ellos como dramaturgos de la corte de los reyes católicos. Fernando e Isabel, ambos mueren en la segunda década del siglo XVI, si no recuerdo mal, en 1520 Torres Navarro, que era extremeño, y Juan de la Encina en 1529, un poquito más tarde. Bien, entonces vuelvo a repetir esto. Creo que hay una coherencia muy importante en los trabajos de don Humberto. O sea, estudia el teatro, y cuando hace un estudio del teatro, estudia también la palabra del teatro, el lenguaje del teatro, los personajes que intervienen en el teatro. Por ejemplo, en Juan de la Encina, cuáles son los personajes tipo que aparecen en ese teatro, y esos personajes pueden tener vínculos con ciertos personajes del supuesto teatro medieval que no se conoce, porque hay muy pocos testimonios de ellos. Por ejemplo, la figura del pastor o la figura del soldado. Y ahí aprovecho de contar brevemente, sin aburrirlo, el por qué me tocó a mí trabajar por primera vez con trabajos de don Humberto. Yo hice mi tesis en novela picaresca, novela picaresca española, la etapa que se llama de desintegración del género. Ya está primero el Lazarillo de Tormes, Guzmán de Alfarache, y después viene el Buscón Don Pablo de Quevedo, y después empieza una serie de textos, algunos protagonizados por mujeres, o sea, picaresca femenina, y otros protagonizados por otros pícaros, algunos de esos pícaros que se convierten en antipícaros, que son habladores, que ya no son ellos protagonistas de fechoría, sino que ellos critican la fechoría o los engaños que cometen los amos. Y a mí me tocó trabajar una novela, Alonso, mozo de muchos amos, que es de 1624, escrita por un médico segoviano, que entre otros sirve a un amo que es un soldado. Y un soldado que, como es habitual en los textos del Siglo de Oro, representa todos los, por una parte, las virtudes, pero también todos los defectos que se le achacan a la figura, digamos, de los milites, de los soldados. Que son bravucones, que son pendencieros, que andan más preocupados de la apariencia, que el valor es más bien una palabra, pero no es efectivo. Todas esas cosas aparecen también en el teatro de Juan de la Encina, y por eso a mí me tocó trabajar con las comedias que editó don Humberto. Específicamente, hay una de las comedias de Torres Navarro, Bartolomé de Torres Navarro, este extremeño que nació en 1485 y murió en 1520. Una de sus primeras obras publicadas como edición crítica es 3 comedias de Torres Navarro: Soldadesca, Himenea y Aquilana. Y en esa Soldadesca, esa comedia, está protagonizada por soldados, por eso se llama Soldadesca. Entonces estaba muy vinculada con un personaje que va a ser un personaje clásico de la sátira de Estado y oficio en la literatura del Siglo de Oro, que es el soldado. Así como hay también contra médicos, contra alguaciles, contra venteros, como uno puede encontrar también en el Quijote, y en muchas otras obras. Una figura muy importante es el soldado, y hay bastantes novelas, bastantes textos en que aparece la figura del soldado. También aparece, por ejemplo, en el Buscón de Quevedo, ese soldado bravucón y pendenciero.
Bien, entonces, mi acercamiento inicial a los trabajos de don Humberto fue por esa comedia, la de Torres Navarro, Soldadesca, que tuve que leer como una de tantas fuentes que tuve que, digamos, que cubrir para anotar la figura del amo soldado de Alonso Mozo Muchos Amos, esta novela picaresca de 1624. Y luego, haciendo clases, ya no sé si estoy agotando todo lo que podría decir, a lo mejor estoy acaparando aquí el micrófono, pero haciendo clases me tocó también estudiar los orígenes del teatro medieval castellano y de nuevo aparecía habitualmente, recurrentemente, el nombre de don Humberto interviniendo, digamos, de manera muy protagónica en todo este diálogo y toda esta polémica que hay de por qué el teatro castellano medieval es distinto de los otros. ¿Por qué en Cataluña hay mucho más teatro y se conservan mucho más teatro y mucho más rastros de representaciones teatrales medievales que en España? ¿Qué pasó? Porque hay dos ritos, un rito mozárabe en una parte y en Cataluña hay otro rito distinto, un rito latino. Esa es la explicación que siempre se dio. La postura que tiene don Humberto es inicialmente muy dura. En España no hay... prácticamente no hay teatro, no sabemos por qué, pero no hay testimonio y no hay un teatro litúrgico en el origen. Y esto yo creo que con el tiempo, y el mismo don Humberto también en sus propios trabajos ha ido matizando esa postura, han ido apareciendo más piezas, más fuentes de piezas, pero siempre son supuestos, suposiciones. Se encuentran en la relación de una fiesta y en la fiesta se habla de que se celebró una mascarada, que se cree que podría ser teatro. Hay mucho de esto en cómo iba avanzando el tema del origen del teatro castellano y como vuelvo a repetir, don Humberto ha tenido un papel muy protagónico en el estudio durante, bueno, a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX. Eso. Quizás podamos seguir tratando de irnos como al otro extremo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, con Cristián, como al teatro... No el teatro medieval, los orígenes de donde está esa lengua castellana, sino tú me contabas en alguna conversación previa de que la circulación del teatro hoy día en el mundo está cargada también por la circulación de un lenguaje, ¿no? De un lenguaje contemporáneo, actual, que a veces excede los manuales incluso, ¿no? Definitivamente, pero primero no podría tomar la palabra sin agradecer a las instituciones que hacen posible este encuentro, sin agradecer a la profesora Natalia Castillo, motor de esta reunión de amigos, discípulos y colegas, y por supuesto a nuestro homenajeado. Y mientras escuchaba la primera conferencia y la intervención de Miguel, se me ocurrió a última hora cambiar levemente el libreto y voy a llegar al punto, ¿no?, del teatro y su circulación, pero me parece también que es insoslayable hablar de nuestro homenajeado, el profesor López Morales, sin dar cuenta de la doble vertiente de su carrera. Por un lado, pensar en su nombre es pensar en la genealogía del oficio de la crítica literaria. Quienes estamos en literatura lo reclamamos como propio también, y por otro lado, pronunciar su nombre es también pensar las encrucijadas presentes de la enseñanza y la circulación de la literatura y lo que a mí más me convoca, que es el teatro. Así que voy a organizar sobre la base de eso dos pequeñas reflexiones. La primera, y aprendimos mucho de eso en la primera conferencia de hoy día, tiene que ver con los momentos de la expansión de la lengua y sus hitos. Nebrija, la creación de las academias, en el minuto del 98, la generación de una nueva camada de críticos que de algún modo comienza a pensar la enseñanza de la literatura en lengua española como un vehículo de comunicación y puente cultural en un mundo que parece desmembrarse de las lógicas pasadas. Y luego quizá un momento más reciente en que con el dominio geopolítico de los Estados Unidos, la instalación de la política del buen vecino, de Hoover, por ejemplo, se comienza a ver en esa lengua española una herramienta cultural que permite fortalecer departamentos de español en Estados Unidos, desde donde se monitorea, archiva y hace una curaduría de la cultura latinoamericana en un contexto pro-estadounidense. Hay bellos libros que siguen esa línea, como el latinoamericanismo vernáculos de Fernando de Giovanni, por nombrar un ejemplo. Y en esa cadena, en ese momento, creo que se instala una herencia que ordena hasta el día de hoy la forma en que al menos en Chile
enseñamos literatura y que tiene que ver con la enseñanza por géneros. Todavía cuando nuestros departamentos hacen convocatorias para concursos públicos de contratación, seguimos buscando especialistas en poesía, narrativa, por ahí dramaturgia o por ahí ensayo latinoamericano. Y esa compartimentalización que se ha venido decantando en nuestra academia, particularmente chilena, creo que podemos empezar a discutirla y comentarla a la luz del influjo de Humberto López Morales, que se paseó desde las ciencias del lenguaje hasta el estudio de la literatura en su faceta de filólogo, editor crítico, pero también comentarista teatral y de poesía. Invoco la figura de un académico que dice: llegó el momento, y él se dio cuenta muy temprano, de romper las barreras de género, porque hoy día el debate actual creo que tiene que ver en cómo compartimentalizamos lo que enseñamos, cómo compartimentalizamos la literatura. Soy un convencido que más que hablar de crisis de las humanidades o crisis de los estudios literarios, lo que está en crisis es la forma en que lo envasamos, en que lo entregamos, en que lo distribuimos en el aula. ¿Y por qué pienso que eso está en crisis y la figura de Humberto López Morales nos invita a repensar las fronteras? Es por lo siguiente: de partida, lo que entendemos por literatura latinoamericana hoy día ya no es necesariamente una producción hecha en español, sino más bien una producción que puede estar mayoritariamente hecha en español, pero en contacto con otros códigos, en contacto con otras lenguas, en debates acerca de lo global o lo nodal. Por otro lado, tenemos generaciones de estudiantes en las Américas, desde Estados Unidos al Cono Sur, quizá en Chile lo vemos menos, que su primera lengua es una lengua indígena, o son comunidades latinex donde el español les ha sido vedado, y por lo tanto enseñar con un modelo filológico de la literatura latinoamericana es una situación compleja y crítica. Y por otro lado también está el dilema de las preguntas que les hacemos a los textos literarios. Acá en nuestra formación chilena seguimos estudiando programas de licenciatura mayoritariamente, con un pie en lingüística, con otro pie en estudios literarios, y poco a poco nos vamos dando cuenta cómo a veces las preguntas con las que interrogamos a los textos literarios pueden venir de la psicología, pueden venir de la antropología. Entonces, un primer comentario que quería lanzar era ese: cómo la figura de Humberto López Morales, una suerte de, digámoslo, rebelde en las compartimentalizaciones, nos hace pensar hasta qué punto quienes hoy día ejercemos el oficio podemos seguir ejerciendo la enseñanza de la literatura sin preguntarnos por su historia y por la forma en que hacemos las divisiones disciplinares. Y el segundo comentario, ahora me voy más a tu pregunta y devuelvo la palabra para no monopolizarla. ¿Qué pasa con esa lengua que circula, por ejemplo, en el teatro? Y yo diría que una cuestión clave que se nos enfrenta cada vez que nos planteamos un escenario es que estamos en un minuto que me atrevería a llamarlo de un español que se piensa necesariamente como una lengua que se habla para traducirse, por diversas razones. No solo pienso en salir publicado en anagrama para ser traducido luego a Norton o lo que fuere, sino en el teatro vemos personajes que tienen una conciencia lingüística donde su español, por registro de clase, por hibridación étnica o por lo que fuere, están siempre, continuamente, hablando una lengua que asumen que debe ser traducida para un otro, que puede hablar la misma lengua española, pero probablemente en otro registro que lo va a hacer incomparable. O cuando pensamos el teatro de performers migrantes, chilenos, en este caso en Estados Unidos, pienso en Iván Mona Lisa Ojeda, narrador y performer radicado primero como inmigrante ilegal desde el año 95 en Nueva York. Su español en su narrativa o sus intervenciones lingüísticas en español en Nueva York tienen varios matices. Por un lado, el traducir el español chileno, él es de Yanquihue, pasado por Santiago, a un español ecuménico donde se trenza con los registros de Guatemala, Nicaragua, El Salvador, en una ciudad donde la representación geopolítica de las naciones, como nos las enseñaron en el mapa, se invierte y cambia su influjo y su polaridad, ¿no? La centralidad, por ejemplo, de la migración salvadoreña en Estados Unidos es mucho más fuerte que lo que podríamos percibir la incidencia de la cultura salvadoreña en un país del Cono Sur, por dar un solo ejemplo. Y por otro lado, por supuesto, la necesidad de traducirse a un segundo grupo, que son las comunidades de origen latino, pero que por diversas razones no hablan la lengua, ¿no? Me tocó el verano dar una clase que en principio iba a ser en español para estudiantes estadounidenses en la Universidad de Stanford, muchos estudiantes latinos de señas culturales, pero la clase no podía ser fluidamente en español, ¿no? Porque por una cuestión de herencia
y muchas veces de historias familiares y biografías muy tensionadas, ¿no? El español había sido suprimido por la generación anterior. Eran muchachos de señas, apellidos y expresión latina, pero que en sus familias le decían: si vas a Stanford, la vida tiene que ser en inglés y estudia biotecnología. ¿Qué haces tomando un curso con un profesor latinoamericano de literatura escrita en español? Se veía como una cuestión regresiva, ¿no? Y un tercer momento, por supuesto, tiene que ver con la traducción, con el sistema legal y la jurisprudencia que registre esas vías. Así que, para no monopolizar, dos líneas, dos énfasis. Primero, pensar cómo estamos empaquetando nuestros cursos de literatura, cómo empaquetamos las obras literarias al momento de enseñarlas. Quizá debiésemos ser más más lábiles, como el profesor López Morales, y por otro lado pensar que hoy día pensar la enseñanza del español implica pensar las políticas de traducción, y por eso Rodrigo me ha escuchado, compartimos departamento, en las reuniones de departamento en La Maya, que hay una reflexión sobre la traducción, que en el departamento de literatura tengamos a personas especialistas en traducción y en contacto de lenguas. Creo que por ahí me iría, por ahora. Hay una tentación de convertir esta mesa en como acá hay muchos académicos, de convertir esta mesa sobre cómo se enseña literatura. Vamos a dejarla todavía, y le quiero preguntar a Rodrigo sobre precisamente esta idea que plantea Cristian de alguna forma lo que está diciendo es qué dice una literatura, o de qué habla, desde qué lenguaje habla, ¿no? Y tenemos la sospecha de que el lenguaje hoy día que se ocupa en la escritura masiva o que pretende llegar a círculos académicos masivos, tiene como referencia una traducción, un deseo de masificación, de internacionalización. También sospechamos en ese mismo sentido, como al revés, que hubo un momento en que eso no existía, que había una especie como de pasado más o menos fantástico, romántico, así como idealizado, de que la lengua operaba por sí sola, ¿no? Y te quiero preguntar, digamos, si tú crees que ese pasado existió o siempre estuvo esa tensión, digamos. Es verdad que antes la circulación de la literatura no tenía la que tiene hoy día, pero sin embargo siempre estaba traspasándose. El siglo XX se trata un poco de salir, ¿no?, de ese lugar. Sí. Bueno, buenos días y un saludo a todos, y especialmente a Natalia y por supuesto al homenajeado, Humberto López Morales. Una pregunta difícil. Yo siempre he pensado, cuando pienso entre literatura y lenguaje, pienso inmediatamente en las vanguardias, en el hecho de que las vanguardias experimentan narrativas y poéticas con un lenguaje experimental, lúdico. Tenemos las primeras vanguardias poéticas con Huidobro, una segunda vanguardia más, yo diría, más coloquial, más de la calle, de Nicanor Parra. Por ejemplo, siempre he pensado que esa de un modo clásico. Quiero volver y retomar algo que había pensado para esta conferencia mínimamente. Es el caso de Humberto López Morales. Ha trabajado, por ejemplo, conversando con Miguel Donoso, ha conversado nada menos que con una edición crítica extraordinaria sobre la Celestina. Y yo pensé, para conversar en una audiencia en el cual el español está en el centro y su tradición, ¿qué relación habría con la literatura chilena? Y recordé un trabajo que hice hace mucho tiempo, llegué ahí por azar con el poeta chileno Miguel Arteche, al cual se nos encomendó realizar una antología de la poesía religiosa chilena, religiosa no católica, sino que religar la relación que tiene el hombre, la mujer con el ámbito supremo trascendente. Y Miguel me dijo, bueno, ¿sabes? Hay que incluir todo el mundo de la tradición popular hispánica en sus metros, porque eso está muy presente en la poesía chilena. Entonces, de esa manera, yo al menos llegué, nos instalamos en la Biblioteca Nacional, porque es muy rápido, y ahí yo descubrí, desde mi ignorancia, la lira popular. La lira popular, que hay 7 cuadernos o 7 libros donados por el lingüista Rodolfo Lenz a la Biblioteca Nacional. ¿Y qué es la lira popular? Así llamado, son una serie de hojas impresas
que a finales o desde 1860, 1920 circularon en Chile por poetas que vendían este producto en las vías férreas, en los paseos domingueros, en los lugares muy populares, e incluso se les pagaba con comida. Y eran hojas como en promedio cambiaban de 50 centímetros por 30 centímetros, con dibujos bastante toscos, no sé en la época cómo lo harían, con mimeógrafo, con estampas en que se combinaban fusilamientos, sacramentos, cosas de lo divino y cosas de lo humano. Y eran, generalmente, era como un diario, un diario con cosas extraordinarias, incendios, muertes, y también con cosas religiosas. Y estaba hecho en la décima, estaba hecho en una décima glosada. Había un primer cuarteto y luego 4 estrofas que glosaban los versos de ese cuarteto y una despedida. Y ocurre que eso eran unas hojas y que la gente leía. Otras veces estos poetas iban a las carnicerías y vendían esos fajos que habían escrito para que después los carniceros, de alguna manera, vendieran sus productos y los envolvieran con este papel, en realidad. Bueno, ha ido transformándose este ámbito, pero todavía aparece, por supuesto, Nicanor Parra, un cancionero sin nombre, lo que atrae es justamente toda esta tradición de la lira popular. El caso de él lo combina maravillosamente con la poesía anglosajona, con el beat. Él hace justamente aquí un enlace bastante fuerte e interesante, y de ahí surge los antipoemas. Yo considero, al leer estos textos, el caso, leímos Canto a lo Divino, Canto a lo Humano, tan castigado, esa antología. Para mí, personalmente, considero que es la poesía más importante hasta 1900, escrita en Chile, producida en Chile, exceptuando la Araucana. Me parece a mí es el gesto más importante. Y entonces yo diría, a propósito de establecer cómo llega la lira popular, llega con villancicos, llega, ¿no es cierto?, con letrillas, llegan con coplas del diablo y Jesucristo, llega con los conquistadores, con los soldados, con los aventureros, ya en el siglo XVI. Llega con todo ese raigrambre y se instala y se transforma. La recepción es extraordinaria. Lo bonito en la lira popular, quiero indicar, es que aparece en este canto a lo divino, aparece una mediación entre lo alto y lo bajo. Lo sagrado no es sagrado, lo profano no es profano. Si uno mira hacia el cielo, ocurre que en el cielo encuentra la pensión. La pensión donde la gente vive amasando pan, y si mira la tierra también hay un reflejo trascendente, y eso es maravilloso, y también es un lenguaje coloquial. Por eso quería leer Miguel Arteche, que era el poeta realmente, y era como su secretario. Aprendí mucho con él. Quiero, por ejemplo, algunos versos que aparecen, los copié, quiero luego leer simplemente uno de estas décimas. Dice: en la pensión del Señor, donde la Virgen se afana, ahí tocan una campana en los tronos del Eliseo. En la pensión del Señor. De Jesús se dice: de pequeño ya sufrió el Mesías prometido, padeció algunos resfríos y después se mejoró. Y al diablo, el Señor le dice al diablo: te vaya a acordar de mí, yo no voy a permitir esta falta de respeto, y a lo más alto del cielo suba el que quiera subir. Parece mi abuelo, que un empleado de ferrocarriles, son igual. Son igual. Ahí, entonces, quiero leer una de estas décimas, que se vendían en los ferrocarriles, como decían, en distintos lugares, los poetas, que eran poetas profesionales, que no vivían de su oficio, Dice:
Dice, pecado. Por un tropezón que di, todo el mundo se admiró. Otros tropiezan y caen. ¿Cuál es que me admiro yo? Adán en el terrenal cometió enorme pecado por habérsele olvidado la orden del celestial. Aquel día fue fatal, por cometer el desliz tuvo un fin muy infeliz, que a los dos llenó de espanto y dijo, no es para tanto, por un tropezón que di. Hablemos de Lucifer, como lo cuenta la historia, que estuvo al perder la gloria por su soberbio querer. Fue por desobedecer aquel mandato de Dios. Al infierno se cayó sin tener apelación y por aquel estrellón todo el mundo se admiró. Salomón con tanta ciencia esta mano le pasó, también de Dios se olvidó, del Señor y su presencia. Quedó por una sentencia con los monos en la calle, otro más sabio no se halle, tan rico y tan vanidoso. Por la lengua y por los ojos, otros tropiezan y caen. San Pedro, con ser tan listo, estuvo al perder el cielo, después lloró sin consuelo por haber negado a Cristo. En la pasión lo hemos visto, cuando al Maestro negó, por 3 veces perjuró que a Jesús no conocía. Cayó Pedro en aquel día. ¿Cuál es que me admiro yo? Ángel glorioso y bendito, despedida no la sé. La tenía en la memoria y hace rato se me fue. ¿De qué santo me valdré para poder seguir cantando? En el cielo están trillando un triguito que es de oro. La harinita es un tesoro y un ángel la está amasando. Bueno, esta tradición continúa y se transforma con Nicanor Parra, con Violeta Parra. En el caso de Nicanor me parece que es realmente el antipoema el que junta, y no se vea, esto aparece, él trabaja mucho el octosílabo, trabaja todos los metros de la gran tradición popular, pero logra efectivamente a través de los lugares comunes, incluso de la academia y de los discursos, que rompe también un esquema. Entonces, bueno, quería simplemente referirme un poco para hacer, me pareció que a mí me interesa un poco en lengua y literatura el lenguaje experimental, bueno, y también la oralidad, y así que, bueno, disculpa el exabrupto por no contestar a tu pregunta, pero me pareció... Se la voy a preguntar a Miguel, que alguien me responda. Pero lo que sí quiero... perdón, antes Miguel, y perdón el desorden, ¿tú crees que ese tipo de esa escritura, ese lenguaje popular, que como dices, Parra lo convirtió en una antipoesía y transformó en un lenguaje también descreído, de alguna forma, más canónico, y le quitó un poco lo sagrado, ¿no? ¿Tú crees que existe todavía esa manera de relacionarse con el lenguaje hoy día? Es difícil, y es difícil pensar si lo tenemos tan claro. Si hoy día existe esa manera de relacionarse con la palabra en términos populares, ¿no? Porque hay una posibilidad de que la poesía haya salido del ámbito comunicacional, popular, informativo de la gente que se recitaba después de la comida, ¿no? Eso parece que haber salido. Entonces, ¿existe esta escritura? No sé. Creo que estamos en un contexto en que podemos ver, esquematizándolo en extremo, 2 movimientos, ¿no? Uno de lo que usualmente en inglés llaman the born translated, textos que se escriben desde los circuitos de producción, entre comillas, hegemónicos, pensando en su traductibilidad a otras regiones del español o a otras lenguas. Y por otro lado, claro, una estilización del margen, como lo que vimos en la década del 80 con la escena avanzada, que toman lo que supuestamente está afuera para transformarlo en un artefacto conceptual. Y creo que ahí tenemos la tarea de ir buscando ese tercer eslabón perdido, por así decirlo, como fue el de la lira popular, con ir a esos espacios que poco visitamos en contraproducción literaria. Cuando Rodrigo hablaba de la lira, todas las verdades se tocan, me acordaba del teatro, porque es un lugar de comercialización
a finales del siglo XIX de la lira popular eran los circos. Y los circos eran claves para el teatro porque en la primera parte estaba el show de payasos, variedades, pero siempre terminaba la función con lo que se llamaban las segundas partes. Una obrilla corta de asunto histórico, esquemática, medio humorística, y en los intermedios, al final y al principio también, en estos improvisados foyers al aire libre, más que foyers, ramadas en torno a los circos, además de venderse chicha, mistela y comida popular, se colgaba, ¿no?, poesía de cordel, se transaba y se vendía lira popular con esta técnica de grabado en madera muy artesanal, como con un punzón y con el listón encima imprimiéndolo. Entonces creo que probablemente eso está, pero tenemos que ser más incisivos a la hora de atrevernos a ir a buscar esos espacios donde hoy día seguramente pervive aquella tradición que en el siglo XIX estaba en el circo. Es muy breve. Sí. Yo pienso que todo este mundo del el lenguaje más bien creativo popular, bajo, se da en el hogar, se da en la familia, en el cual hay muchas adivinanzas, ¿no? Y ese es el espacio en el cual este mundo aparece, ¿no? Un poco, claro, escondido, los mismos chascarros, en el cual se incluye la gente que no es culta, ¿no? Y que de alguna manera tiene este repertorio. Por otro lado, alguien como Jorge Luis Borges, que nadie puede indicar, aunque ha intentado trabajar con lo popular, dice que es cosa de salir a la calle y escuchar a la gente y ahí adivinar todos los metros y que allí está la literatura y que en ese sentido no hay que hacer ninguna historia de la literatura, estrictamente. No sé. Antes de seguir, quiero decir que si usted tiene alguna pregunta, vamos a estar repartiendo unos papelitos para poder después hacer alguna pregunta y conversar acá en vez de mano alzada, ¿no?, para que se escriban las preguntas. Pero quería volver, Miguel, a esta provocación que hizo Cristian, y pensando en las ediciones críticas que hizo nuestro homenajeado don Humberto sobre obras de teatro medievales antiguas, ¿no? ¿Por qué son tan importantes, te parece, las ediciones críticas? Tengo una sospecha que viene desde la desinformación, es posible, que parte de lo que hace una edición crítica es registrar cómo fue escrita en su momento, cuál es la versión más adecuada, y pensando en eso, ¿tú crees que esa edición crítica de la Celestina o de las obras medievales da cuenta de un momento epocal, permite conocer un momento, permite despejar leyendas, entender mejor ese momento histórico o cómo funcionaba la lengua? Y aparentemente don Humberto se trabajó mucho tiempo sobre esas cosas, ¿no? Compleja la pregunta. Creo que había hablado de la palabra coherencia, usado la palabra coherencia para referirme, y no sé si lo completé, pero lo que yo quería decir es que todo lo que él hizo tiene que ver con la fascinación por la palabra. O sea, estudia el teatro y está viendo la figura del pastor, todo lo que representa en un autor, en el otro autor, y cuando él trabaja con la Celestina se mete con un texto que es un texto que está justo a caballo entre el fin de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento, así que aceptamos, digamos, las periodizaciones temporales. Es una obra compleja, entre otras complejidades tiene que, claro, aquí estamos hablando de que él editó bastante teatro, Juan de la Encina, Bartolomé de Torres Navarro, y el autor de la Celestina es Fernando de Rojas, y se supone que hay un antiguo autor, se supone que Fernando de Rojas trabajó sobre un texto preexistente y él lo completó y lo desarrolló en mucho más auto. Es un texto que tiene en su redacción final de 1502 21 autos o jornadas, como si pudiéramos pensarlo en teatro. Ninguna obra de teatro puede tener 21 partes. Imagínense ustedes haciendo 21 altos o 20 altos para poder representar una obra. Entonces sabemos que la Celestina, aunque tiene una forma dramática, forma teatral y tiene forma de parlamento, es una obra que fue escrita para ser leída y probablemente en voz alta, como se hacía en la época, y no para ser representada. Es una obra que plantea muchos desafíos y yo creo que solo los grandes editores se animan a abordar una obra como la Celestina. La Dorothy Severin, la edición en cátedra, Francisco Rico, la edición que acaba de fallecer, por cierto, la edición en crítica, y ahí ya aparece Fernando de Rojas y antiguo autor. O
O sea, hay muchos desafíos que abordar cuando uno trabaja con una obra como La Celestina. Y luego está Peter Russell, hispanista inglés, traductor también del Quijote, en los tiempos más actuales, también tiene una gran edición en Castalia de La Celestina. Bueno, y hay otras, pero una de esas grandes ediciones críticas de La Celestina es la de don Humberto, que tiene bastantes reediciones, creo que 8 o 9 reediciones en su edición que publicó en la editorial Cupsa. Ya, tiene 8 reediciones. El año 76 aparece la primera. Bueno, entonces yo quiero insistir quizás en eso. Es importante la edición crítica porque cuando una obra se edita críticamente, de alguna manera se fija. Y cuando hay que fijar una obra es porque hay problemas para fijarla. La Celestina tiene primera edición en 1499 con un título, segunda edición en 1500 con otro título, y después en 1501 y 1502 hasta que se cierra el ciclo con más volumen, más autos. Al principio son 16, después son 21. Cambia el título, primero Comedia de Calisto y Melibea, después Tragicomedia de Calisto y Melibea. La primera no tiene título. Bueno, alguien que edita La Celestina tiene que abordar un montón de problemas. Hay una serie de preliminares en La Celestina en que hay incluso cosas en clave. Hay mensajes cifrados en esos prolegómenos de La Celestina y también en el final que ayudan a dilucidar quién fue el autor. Aparece por ahí Fernando de Rojas. Bueno, la misma obra es compleja, como está, es una obra bisagra entre dos épocas. Rompe de alguna forma con el pasado medieval, con el feudalismo, con la relación feudal, con el sistema de amo y criado, como que revienta todo eso en esta obra. Además, los personajes terminan todos muertos y la obra nunca fue censurada, fue apoyada. Bueno, ¿por qué? Plantea muchísimos desafíos, entonces yo quería insistir en eso, que yo creo que es en el fondo el resultado de voy a usar la palabra, pero con un buen sentido, como su obsesión por la palabra, su obsesión con la palabra teatral, que lo lleva a trabajar también con La Celestina, que está justamente en la misma época que él estudia a Torres Navarro y a Juan de la Encina, y todo lo que preludia, todo lo que antecede a La Celestina es esa época que él estudia de los orígenes del teatro, en los cuales también está involucrada, por supuesto, La Celestina. Entonces, yo pienso que hacer una edición crítica requiere, bueno, me imagino todas esas virtudes que debe tener don Humberto. Paciencia, perseverancia. A veces uno trabaja en una edición durante muchísimo tiempo. Yo les cuento como ejercicio personal, como ejemplo personal. Estoy hace ya 8 años editando a un cronista jesuita chileno, el padre Diego de Rosales. Comencé el 2016 y solo en transcribir el texto me demoré casi 4 años. Casi 4 años trabajando 20 horas a la semana en el Archivo Nacional. Claro, hay que tener paciencia, como decía Cervantes, paciencia ante la adversidad, porque hay que quemarse las pestañas, y eso es una virtud que evidentemente tiene don Humberto. Don Humberto estuvo enfrascado en estos textos, en el teatro de la época durante muchos años, y consecuencia de eso es que trabajó el teatro de Juan de la Encina, Torres Navarro, y edita las obras, y termina finalmente editando también la Celestina, porque ese es más o menos el orden que él sigue. ¿Y para qué? Ustedes podrían decir, ¿para qué la edición crítica? Bueno, la edición crítica es un ejercicio de acercamiento del texto, de un texto que tiene complicaciones. A veces está manuscrito, como les contaba yo del padre Rosales, pero otras veces está impreso. La Celestina llegó a nosotros impresa, pero en 3 versiones o 4 versiones distintas. Lo acerca, es un mediador con el lector. ¿Ya? Y la gracia está en que cada edición de La Celestina, en el caso de lo que estamos hablando aquí de don Humberto, lleva de alguna forma la marca del editor. Habrán unas cosas que lo obsesionan o que le preocupan a don Humberto, otras le preocupaban a Francisco Rico, otras a Dorothy Sayering, otras a Peter Russell, y etcétera. Entonces, también es fascinante para el que le gusta, y a mí, en el fondo, como editor, también como filólogo, me gusta
acercarme a las distintas ediciones y ver, bueno, cómo se plantean frente a los problemas cada uno. Y uno dice, bueno, esto parece que lo hizo muy bien, esto quizás no me gusta tanto, pero uno siempre sale enriquecido, ¿ya? Y ve las notas, cómo aborda las notas, todo el tema, por ejemplo, de todo el tema de la brujería en la Celestina, todo el tema de los ingredientes que utiliza Celestina para poder hacer ese famoso, ¿cómo se llama? Este remedio amoroso que le va a dar a Calisto para que pueda vencer la resistencia de Melibea. ¿Ah? Bueno, todo eso tiene, cada editor tiene su propio acercamiento y eso enriquece mucho y eso es lo que hace que en el fondo la literatura de un país crezca. O sea, necesitamos, yo me dedico mucho a trabajar con textos virreinales o coloniales y hay muchos textos que no están editados, están muy mal editados. Entonces, difícilmente los literatos, los historiadores pueden trabajar bien con esos textos si los textos que han llegado a nosotros están mal editados o no han sido nunca editados, porque están durmiendo por ahí por ser descubiertos o porque nadie se ha atrevido a abordarlos. No sé, no sé si contesto en algo la pregunta, Roberto. Yo creo que no me han contestado casi ninguna pregunta hoy día, pero no importa. Ahora en la segunda ronda, sí. Pero bueno, yo creo que para cerrar, por no el tiempo, quiero hacer la última pregunta. Evidentemente el trabajo de Humberto López ha sido, siempre fue como un doble tránsito, ¿no? Como que entraba en la literatura para llegar a la lingüística, a hacer manuales, diccionarios, ¿no? Y me pregunto si ese trabajo, ¿no? Que ustedes lo realizan como académicos, ¿no? De si la literatura, en realidad, la escritura literaria, digamos, realmente entrega esos materiales para hacer manuales, diccionarios y tratados teóricos. O si no, lo que hace en realidad es poner en aprieto a todos esos tratados teóricos, desacralizarlos, desordenarlos y obligar a cambiarlos. ¿Qué creen ustedes? Oh, qué difícil pregunta. Justo cuando nos habíamos comprometido a responder, nos tocó la más difícil. Parto por un excurso lateral y prometo llegar a la respuesta. ¿El excurso lateral cuál es? Hoy día creo que en el gremio de quienes hacemos crítica literaria hay un giro que denominamos archivístico, ¿no? Una obsesión por rescatar materiales perdidos, mal cuidados. Y hay una cosa de la que soy particularmente crítico, cada vez que puedo la repito, que tiene que ver con la manera en que abordamos ese archivo. Porque tengo la impresión que recientemente la proliferación de archivos que rescatan obras y materiales de otras épocas no es directamente proporcional al conocimiento riguroso que tenemos de las autorías o los colectivos que están detrás. Y en ese sentido, voy a una pregunta desfasado, lo advierto, pensaba en que las ediciones críticas siguen siendo, más allá del especialista en filología, un modelo de una ética de trabajo que nos dice el archivo y el material de otra época tiene sentido y vale solo si quien lo está interpretando en el presente es capaz de hacer una memoria activa de esa lectura. El acopio de datos por hacer acopio no tiene mayor sentido y creo que esa ética de la edición crítica nos puede ayudar a manejar con una mejor ética, valga el pleonasmo, la lógica de los archivos. ¿Y qué hace la literatura dentro de ese contexto? Personalmente, a mí me parece que, o como la asumo en el día a día del oficio, que la literatura es un pie forzado, incómodo, como las preguntas que han surgido en esta mesa, que nos invita a reconstruir y a reordenar el mundo. Al menos como entiendo la crítica literaria, yo trabajo en lo contemporáneo, no hago ediciones críticas, pero me gusta pensar que los artículos que puedo escribir, más que aplicar un marco teórico, lo que hacen es intentar reconstruir ciertas condiciones de producción, ampliar el texto, ayudar a que lectores de otro contexto que no tuvieron acceso a él lo puedan leer mejor. Y en ese sentido siempre me ronda esa imagen y esa figura de las ediciones críticas, como básicamente una ética de trabajo, de rigor y de paciencia, y que en el caso de Humberto López Morales nos hace pensar en alguna forma de desdoblar el tiempo, porque él está haciendo las ediciones críticas a final del 68, el tratado de las tres comedias de Navarro, el 69 o 70 hace el teatro cubano contemporáneo, el 74 publica el manual de generativa y en paralelo estaba haciendo la Celestina. Entonces sí, ahí hay paciencia, rigor y algún hechizo temporal que no nos ha querido revelar.
Voy a tratar de responder, ¿no? Desde la crítica de teoría literaria. ¿No? Yo tuve el, no sé, cierto privilegio personal, ¿no? Desde adolescente de leer un texto y también acudir a alguna revista, a la revista Atenea, por ejemplo, y leer una crítica sobre esa novela, y lo cual me iluminaba, ¿no? Se supone a veces que la crítica literaria para muchos es como el equivalente a la anatomía patológica, algo así, ¿no? Realmente. He recordado, por ejemplo, la poética de Aristóteles. Se dice, alguien dice, bueno, ¿y qué es la crítica literaria? ¿Qué es teoría literaria? Bueno, existe en la tradición occidental, al menos desde la poética de Aristóteles, y gracias a la poética de Aristóteles que nosotros podemos entender una tragedia de cualquier dramaturgo. Incluso uno puede leer un drama actual a las categorías de Aristóteles y también entender un mundo como la Sofrosín y otro. Recordaba en el Quijote, en la segunda parte, el Quijote y Sancho conversan sobre lo verosímil, que es una categoría literaria, y citando indirectamente a López Pinciano, que era una retórica de la época española, que retomaba la poética de Aristóteles, entonces explica Don Quijote a Sancho qué es lo que es lo verosímil, lo creíble, ¿no? Aunque él quizás era un caballero andante, que justamente era lo que menos que había que creer contra los molinos de viento. Pero quiero indicar de que esta relación entre teoría, crítica y la literatura misma está bastante imbricada, más de lo que uno piensa. Eso es. Ahora, quería indicar respecto a las ediciones críticas, ¿no? También existe unos archivos UNESCO que ha hecho ediciones críticas maravillosas de textos literarios contemporáneos hispanoamericanos. La edición crítica de Rayuela es extraordinaria, de Cortázar. Y junto a las ediciones críticas me parece muy importante las traducciones. Realmente la traducción nos permite, es un ejercicio inventivo, obviamente, creativo, en el cual existe una gran reflexión sobre el lenguaje y una reflexión poética. Traducir poesía o traducir a los clásicos. Tengo entendido que Dostoyevsky llegó a nosotros a través de traducciones españolas, muchas veces traducciones que no estaban muy bien hechas, por ejemplo. En Estados Unidos se está constantemente traduciendo a Dostoyevsky cada 20 o 30 años, tratando de establecer una relación de sinergia por los inmigrantes rusos que viven en Estados Unidos, ¿no? Quería indicar, entonces, ediciones críticas y traducciones, importante. Teoría, crítica y literatura, yo siempre lo he vivido como algo, como una experiencia conjunta. Sí sé que la gran mayoría, y me parece extraordinario, como García Márquez, lee y le molesta esta situación, ¿no? De que alguien como profesoril o señorial o una voz autoritaria le esté indicando y educando. En todo caso, la crítica literaria no está para decir que un libro es bueno o un libro es malo. Eso no es policial, sino que la crítica permite, hay un texto que uno le puede interesar, no importa que sea bueno o malo, porque existe algo como en una persona, existe un gesto, existe algo que a uno lo ilumina o lo lleva a otro espacio, y punto. Y punto. Miguel, ¿qué piensas tú? Sí, faltó quizás decir que hay también un problema con el léxico, que es importante. Por ejemplo, si uno lee a Shakespeare, el inglés isabelino, un inglés corriente de ahora no lo puede entender bien. Por eso es muy importante que se le haga en una nota, se le explique bien lo que significan las palabras. Bueno, y con el castellano antiguo, salvando la distancia, pasa un poco lo mismo. Hay un léxico muy importante y hay también muchos usos lingüísticos que es necesario acercar al lector, explicarle qué significa la palabra o por qué la palabra está deformada y está de esta manera y ahora la conocemos de otra manera. ¿Ya? Y todo eso es un ejercicio que puede hacer el editor
acercando al lector, digamos, el texto, y permitiendo también a los estudiosos conocer un poco mejor el léxico de la época. Y siempre existe la alternativa, para el que no quiere leer todas esas notas a pie de página, de leer el texto de corrido sin detenerse en las notas. Y si quiere, se detiene, y si no quiere, no se detiene. Lo importante es que gracias al trabajo filológico la obra va a estar bien editada y es fidedigna, o por lo menos pretende ser fidedigna. Creo que ese es el mayor valor que puede tener la edición crítica. Por eso, de nuevo, vuelvo a insistir que el camino que siguió don Humberto, estudiando el teatro, los orígenes del teatro, los dramaturgos de la época de los Reyes Católicos, edición de la Celestina, y después da un salto aparentemente a la lingüística ya más pura. Creo que tiene una coherencia. Siempre está lo que anima todo ese camino y todo ese trayecto, creo que es el amor y la fascinación por la palabra, que es lo que creo que nos anima a todos los filólogos. Eso. No estoy muy seguro si tenemos preguntas, pero en honor al tiempo vamos a terminar acá. Si quiero dar muchísimas gracias a Cristiano Paso, Rodrigo Cánovas y Miguel Donoso, esta conversación que fue, espero, no tan desordenada como me pareció a mí, así que espero que la hayan disfrutado y muchas gracias. Un aplauso para ustedes.